Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a tomar refugio en Buda Dharma Sangha, por favor. Llamado a respuesta. Namo Kye Butsu. Namo Kye Butsu. Namo Kye Ho. Namo Kye Ho. Namo Kye Su. Namo Kye So. Kye Butsu Yoson. Kye Butsu Yoson. Kye Horijin Son. Kye Horijin Son. Kye Sowago Son. Kye Sowago Son. Kye Bukkyo. Kye Bukkyo. Kye Hokyo. Kye Hokyo. Kye Sokyo. Kye Sokyo. Y por favor, el Sutra de la Perfección de la Gran Sabiduría. Avalokiteshvara Bodhisattva, quien despertó al Prajna Paramita, la perfección de la gran sabiduría, percibió el vacío de las 5 condiciones y se liberó del sufrimiento. Oh Shariputra, la forma equivale al vacío, el vacío equivale a la forma es precisamente el vacío es precisamente la forma. Las sensaciones, percepciones, formaciones y conciencia también son así. Oh Shariputra, todas las cosas son expresiones del vacío. Nada nace ni se destruye, nada se mancha, nada es puro, nada se oculta, nada nace. Por eso el vacío no es la forma. No hay sensación, no hay percepción, no hay formación, no hay conciencia, no existen ojos, oído, nariz, lengua, cuerpo ni mente, no existen los sentidos de la vista, oído, olfato, gusto, tacto, ni objeto mental. No hay reino de la vista, no hay reino de la conciencia, no existe la ignorancia, no existe el final, la ignorancia. No hay vejez ni muerte, no hay cesación de vejez ni muerte. No hay sufrimiento, no existe causa o fin para el sufrimiento. No hay camino, no hay sabiduría, ni nada que gana,
nada que ganar, por ende los bodhisattvas viven en prajna paramita, sin ningún obstáculo mental, sin obstáculos el miedo se va, aún dentro del autoengaño el nirvana siempre ha estado aquí. Todos los Budas pasados y futuros viven en prajna paramita y alcanzan la suprema y completa iluminación. Por eso entiende que prajna paramita es el mantra sagrado, el mantra luminoso, el mantra supremo, el mantra incomparable con el que el sufrimiento se va. Esto es la verdad, por ello entona el mantra de Prajna Paramita. Canta este mantra y proclama Gyate, Gyate, para Sangyate, Yogi Soaga. Hanya Shingyo. La naturaleza búdica impregna todo el universo, la realidad existe aquí y ahora. Al recitar el Sutra de la Perfección de la Gran Sabiduría, dedicamos nuestros sinceros esfuerzos al Honorable Shakyamuni Buda, el Buda histórico y maestro, y a todos los antiguos maestros, Honorable Eihei Dogen, Honorable Soji Keizan, y a todos los honorables maestros pasados hasta Honorable Zuigaku Rempo, Honorable Budo Wafu Nishijima, y a todas las mujeres y hombres honorables en la historia cuyos nombres han sido olvidados o no han sido pronunciados. También dedicamos estos esfuerzos a los tres tesoros, Buda, Dharma, Sangha, y a todos los Budas y maestros en todo lugar y en todos los tiempos. Especialmente buscamos tranquilidad y bienestar para todas las criaturas viviendo en sufrimiento o en enfermedad, que la serenidad borre todas sus afecciones, que sus vidas estén en paz y que la sabiduría erradique la oscuridad de la ignorancia. Dedicamos nuestra práctica y aspiraciones a todas las víctimas de la violencia y de eventos de la naturaleza, a los heridos y a todas las familias tocadas por estas tragedias, a la sanación del odio entre las naciones y entre las personas, a la sabiduría y compasión de los líderes del mundo, a la paz del mundo y a la armonía entre todos los seres, que los efectos dañinos de las palabras, pensamientos y acciones se desvanezcan y que la compasión florezca en una eterna primavera, que todos lleguemos a vivir la iluminación juntos, todos los Budas a través del tiempo y espacio, todos los Bodhisattvas, Mahasattvas, Maha, Prajna, Paramita. ¿Se hacen?
Gracias, tomamos 5 minutos para estirarnos. Por favor, si quieren salir, si tienen espacio para hacer Kingin en casa, por favor, adelante. Y regresamos para una pequeña charla. Muy bien, ¿tienen dudas de lo que hemos visto anteriormente? ¿Alguna pregunta? Ok, amigos en Zoom, ¿qué tal me escuchan? ¿Tenemos buen audio? ¿Sí? ¿Mal? Bien, gracias. Muy bien, como nadie se quiso ir a pasear, vamos a empezar. Hay hay muchos factores importantes para la práctica budista. Es una filosofía y es una religión muy exótica. La verdad es que nos cuesta mucho trabajo entenderla porque viene de hace 2600 años, en un punto del mundo donde nos cuesta trabajo entender Asia en general, ¿no? Tienen una manera de ver el universo muy, muy diferente a la nuestra y es un mundo de culturas que pasaríamos toda una vida estudiando. Entonces, hay un grado de dificultad fuerte para abrirnos al budismo, pero una vez que empezamos, hay dos cosas que no nos quedan muy claras. Una ya la hemos tratado aquí. Tú puedes pasarte 25 o 30 años estudiando budismo y hasta que no lo integras a tu vida cotidiana, el budismo va a ser una actividad más del fin de semana. Entonces vas a meter tu estudio de budismo entre lavar la ropa e ir por la compra, ¿no? Vas a meterlo en 30 minutos de la misma manera en que manejabas una misa cristiana, ¿no? O un servicio religioso de cualquier otra filosofía. Y mientras sigamos haciendo eso, vamos a vivir esta separación entre espiritualidad y nuestra vida cotidiana. Y esto nos pone en problemas porque nunca, nunca vamos a poder abrazar por completo las enseñanzas del Buda que requieren este espíritu de práctica constante.
No solo de lectura o de ver videos bonitos en YouTube, sino de arrojarte a las aguas con toda confianza de que tienes este salvavidas o esta balsa que se llama Dharma y que te va a ayudar. Entonces, esta parte ya la hemos tratado. Necesitamos confiar en que Buda, Dharma, Sangha funcionan. Han funcionado por miles de años para millones de personas en el mundo. Y no somos tan especiales como para que no funcionen para nosotros. Es solo que tenemos que encontrar la manera de hacerlo. Entonces, tenemos esta primera parte que es un poco difícil de entender, porque tenemos que integrar la vida espiritual a las cosas cotidianas. Y la otra es que tenemos este camino solitario que es el estudio del budismo. Muchos empezamos solos porque no tenemos una comunidad cerca, no tenemos a un maestro. Nuestras propias familias no son budistas en la mayoría de los casos. Hay familias budistas actualmente, pero esto tomó muchos años en llegar. Entonces, para nosotros en Occidente se convierte en todo un reto porque a veces no tenemos un templo, un monje o un maestro cerca. Así que tenemos que empezar a estudiar en solitario. Conseguimos libros, quizá algún amigo nos dice, o si tenemos suerte y practicamos yoga, hay una figura del Buda por ahí en la decoración, que no es decoración el Buda, pero bueno, finalmente la usan de decoración, y nos empieza a parecer un poco más familiar y pues es un punto de inicio para nuestra práctica, ¿no? Sin embargo, hay un momento donde por más que leas, por más pláticas bonitas que encuentras en YouTube, no vas a poder progresar a temas más profundos y siempre te vas a quedar en la parte introductoria del budismo. ¿Se han dado cuenta que si buscan libros de budismo en librerías, casi todos los libros que hay son de introducción al budismo, Cuatro Nobles Verdades, Noble Sendero Óctuple, Introducción a la Meditación, qué es el Zen, y hay algunos autores que incluso utilizan palabras altisonantes en sus libros budistas para llamar la atención y vender. Pero al final siguen siendo manuales de introducción al budismo. Y pues mientras solo sigas este camino solitario, nunca vas a pasar de ahí, ¿no? Porque en el budismo tenemos un pilar de la práctica que se llama la triple gema, que es Buda, Dharma, Sangha. Buda es entender que hay un maestro y este maestro dejó enseñanzas. Dharma son la colección de enseñanzas del maestro más los otros maestros que se suman y agregan a este conocimiento. Y está la tercera parte que es Sangha. Y esa es justo la que nos cuesta mucho trabajo y es de la que vamos a platicar hoy. Sangha es la comunidad espiritual que se forma alrededor del budismo. En muchos libros budistas manejan el concepto de Sangha como exclusivamente los monjes. Y de cierta forma está bien, en las primeras etapas de desarrollo en la historia del budismo esto era necesario porque los monjes necesitaban ser protegidos, porque el budismo era tan innovador, tan disruptor, que teníamos muchos enemigos, ¿no? Entonces había persecuciones y los monjes tenían que unirse y formar una comunidad en donde protegieran su existencia y su sustento, ¿no? Sin embargo, cuando en la historia apareció el budismo Zen, los maestros chinos se dieron cuenta de que ya no podíamos hacer una diferencia entre monjes y practicantes, porque somos exactamente lo mismo. Un monje es solamente un ser humano que quizá ha leído un par de libros más, pero no hay diferencia entre un panadero o una arquitecta o una científica o un conductor de autobuses, ¿no? Todos somos Buda. Y el precepto del budismo mahayana, entre muchas otras cosas, es reconocer la budeidad en todos los seres. Y entonces la división entre monjes y practicantes se comenzó a disolver. Por lo tanto, la palabra sangha se hizo mucho más grande y ya no solo incluía a los que se vestían chistosos y los que se quitaban el pelo, sino que cualquier persona de cualquier poblado, de cualquier lugar del mundo, era parte de la sangha. Entonces, vamos a retomar ese tema en un momento más, planto una bandera y luego hablo sobre lo siguiente. Todos buscamos la felicidad y el budismo se nos presenta como una filosofía que nos ayuda a encontrarnos a nosotros mismos y a encontrar la felicidad. Entonces, justo porque no hacemos esta
asociación de que toda nuestra vida es Buda y toda nuestra vida es espiritual, nuestra búsqueda de felicidad entonces se centra en estímulos externos. Queremos más dinero, autos más rápidos, más grandes, casas con más habitaciones, más reconocimiento en el trabajo, queremos viajar más lejos y entonces vamos acumulando experiencias y vamos acumulando cosas, las atesoramos, pero el problema es que esto es una sed que nunca termina y la felicidad que tanto buscas se ve cada vez más lejos y nunca, nunca va a llegar. El budismo zen no es ingenuo. La parte económica, la seguridad financiera es importante. No la podemos descartar. O sea, no es que los que practicamos zen vivimos aislados del mundo humano. Al contrario, nos integramos y somos los primeros en buscar la seguridad económica, porque eso es lo que mantiene todo lo demás de nuestra existencia, ¿no? Si quieres buena salud y cuidados médicos, pues necesitas una reserva de recursos que te ayude a lograrlo. Si quieres cuidar de alguien enfermo en la familia o procurarte un viaje, o una casa linda, un automóvil útil, por supuesto que no estamos peleados con eso. Es importante. Sí es una parte de la felicidad, pero no lo es todo. Yo sé que muchos nos perdemos en este discurso, ¿no? Y queremos ser más millonarios y queremos imitar el estilo de vida de alguna cultura dominante. Hay muchas. No voy a mencionar ninguna porque se enojan en el norte de México. Pero queremos imitar el estilo de vida que se nos presenta en medios de comunicación y en medios de entretenimiento. Y nos vamos entonces con este mensaje que lejos de llevarnos a una felicidad auténtica y una ecuanimidad que nos permita disfrutar la vida, nos deja más vacíos y más rotos. Y entonces seguimos buscando estos estímulos. Entonces, quizá empezamos a estudiar budismo, regreso a la bandera que planteé hace un momento, entonces queremos estudiar budismo y nos encontramos con el tema de la triple gema, Buda, Dharma, Sangha. Si solo te quedas con los libros de introducción y las pláticas bonitas de YouTube, lo vas a entender justo como lo expliqué al principio. Buda es el maestro, Dharma son las enseñanzas, Sangha es la comunidad de monjes, o quizá si estudias un poco de Zen o lees un libro de Zen, entonces el concepto de Sangha se abre y son todos los practicantes en general. Sin embargo, el budismo requiere que una vez que pasas la parte introductoria te atrevas a experimentar un poco más. Y te vas a topar con que si has tenido una práctica solitaria de budismo, te vas a empezar te vas a empezar a abrazar a tus propios conceptos. Y no vas a tener nadie con quien discutirlos, nadie con quien contrastarlos. Y de pronto, como no tienes a nadie alrededor, te vas a dar cuenta de que asumes que tú tienes la razón. Y asumes que tú tienes un banquito de superioridad moral en el que te subes y como yo sí leo de budismo y tú no, entonces yo soy mejor porque yo sí sigo el Dharma, ¿no? Y conocí una persona que decía, yo soy Bodhidharma y solo había visto un documental, ¿no? Ok, en el estricto esquema budista, bueno, pues sí es Bodhidharma, pero también es cualquier célula, ¿no? Pero esta persona se asumía como algo superior por haber leído un poquito más que los demás. Y es ahí donde empezamos a tener graves problemas con la práctica, porque el Buda le daba el mismo valor a sus enseñanzas que a la práctica en grupo. Y esto es vital por muchos sentidos. Es vital porque en la Sangha empezamos a tener estos contactos con otras personas y aunque no participes mucho en una charla, escuchas las preguntas de alguien más y casi siempre esas preguntas que otra persona tiene responden algo de lo que tú tenías duda. Entonces quizá eres una persona tímida y no quieres hablar en frente de todos, pero escuchas a alguien con una pregunta similar, empiezas a tener otros puntos de vista, ¿no?
los grupos humanos, pues estamos llenos de simios y a los simios nos gusta mucho estar en grupos, entonces empezamos a desarrollar subgrupos y amistades y nos empezamos a ir al café y formamos estas conexiones que son muy importantes. El Buda lo sabía y aunque en los tiempos de Shakyamuni no existía la ciencia que tenemos ahora, de manera empírica y por sus observaciones en la comunidad, él se dio cuenta perfecto que es muy necesario el contacto humano. Porque el budismo no solo se trata de mensajes bonitos y de promover la compasión, sino que también se trata de formar estas conexiones de amistad e incluso familiares con las personas que practican contigo. Entonces, el Buda sabía que parte de tu felicidad, además de la estabilidad económica, también incluye la estabilidad de tus emociones a través de compartir con un grupo social, ¿no? Entonces, la sangha no solo son los monjes, no solo son las personas que practican, es el contacto humano que es necesario para nuestro bienestar. Aunque seas una persona reservada y no todo el tiempo estés hablando con los demás, saber que hay alguien sentado a tu lado, o bueno, ahora que estamos conectados por Zoom, vernos todos conectados y saber que en España o que en Bolivia o que en Venezuela hay alguien que en este momento está conectado conmigo, nos hace sentir muy bien y es parte de la práctica, porque sabes que no estás solo, sabes que no estás loco, que hay gente igual que tiene el mismo interés y que si tenemos una plataforma que nadie usa, si tenemos una plataforma donde podemos compartir cosas, pues igual, quizá la pregunta que tienes no sale durante Sazenkai, pero la puedes poner en el foro y como estamos abiertos 24 horas al día en todo el planeta Tierra, alguien va a tomar esa pregunta y podría intentar responder. El punto es que la sangha es vital para nuestra práctica porque desarrollamos hábitos de grupo. Y estos hábitos nos permiten sentirnos conectados, sentirnos queridos y saber que no estás aislado en el universo. Y la sangha por eso es muy importante. Hace unas semanas salió un conjunto de resultados de un estudio psicológico y sociológico que la Universidad de Harvard ha hecho a lo largo de 85 años. Es un estudio longitudinal muy importante en donde en 1938 se tomaron a 724 personas de diferentes nacionalidades, diferentes contextos sociales, un estudio en donde cada 2 años los investigadores que se heredaron el proyecto, porque tiene 85 años este estudio, los investigadores revisaban el estado emocional y mental de los participantes. Después de 85 años de trabajo, salieron los resultados y, entre otras cosas, la clave de la felicidad que descubrieron estos investigadores no era el dinero, no era el poder y no era el reconocimiento. Personas, repito, de diferentes lugares del mundo, diferentes niveles socioeconómicos, diferentes culturas, todos coincidieron en una cosa importantísima que necesito rescatar para que lo consideremos. Las relaciones sociales sanas son la base de la felicidad. Entonces, me es muy curioso este tipo de estudios porque pues la ciencia está comenzando a validar lo que los budistas sabemos desde hace 2600 años. No teníamos la ciencia ni los conceptos con los que se manejan las personas que investigan, pero sabemos de manera personal y empírica que todas estas enseñanzas del Buda tienen una razón de ser. El Buda, a pesar de, o aparte de ser un líder espiritual, también era una persona que pues era muy inteligente y podía observar y podía saber qué necesitamos para liberarnos del sufrimiento. Y las relaciones sociales sanas son parte de nuestra felicidad. Entonces, aquí podemos empezar a ver hacia dónde nos lleva el Buda, ¿no? Y a dónde nos llevan los maestros chinos. En un principio, la sangha solo incluía a los monjes ordenados y después, por ahí del año 1200 o del año 1000, en China, la sangha se abrió para abarcar a todas las personas.
Hay más cosas que hablar sobre la historia del budismo. Como siempre digo, no todo es dulce, hay cosas humanas en la historia budista, pero al menos este concepto sí nos sirve para tomar la referencia de por qué es importante tomar en serio el papel de la sangha. Entonces, el Buda, como los investigadores contemporáneos sabían o saben, que tener buenas relaciones con amigos, familia, vecinos, compañeros de trabajo, con la persona que te atiende en la tienda, es importante porque aunque no conozcas del todo a la persona, saber que está ahí, que se traten bien mutuamente, que haya cordialidad, que haya buena educación, amabilidad, forma nuestra felicidad, ¿no? De hecho, muchos problemas emocionales que tenemos vienen porque no tenemos buenas relaciones sociales en general, ¿no? Hay muchas personas que viven la depresión porque ellos mismos se aislaron del mundo, ¿no? Entonces, parte de la terapia es regresarlos a un grupo social y bueno, no voy a hablar de cosas psicológicas porque no las conozco, soy bastante ignorante, pero igual de manera... por lo que de manera experimental, de manera personal, sí he visto que estar en contacto y mantener buenas relaciones personales es esencial para tu salud, no solo para tu vida espiritual, ¿no? Entonces, la ciencia nos marca 7 pilares de las relaciones personales, que tienen mucho que ver también con la práctica budista, por eso los quiero rescatar para ustedes. Cuando tienes una buena relación personal con tu familia, las personas del trabajo, por supuesto con tu comunidad espiritual, te empiezas a sentir seguro y protegido. Entonces, en lugar de tener estos sentimientos de soledad y de aislamiento, te empiezas a ser parte de un grupo que quizá, y repito, quizá eres una persona reservada, callado, quizá eres una persona tímida, pero de todas maneras estar en un grupo que te incluye empieza a sanar tu corazón y te empiezas a sentir pues parte de algo más grande que es esta comunidad. El segundo pilar es que, y con eso comenzamos esta charla, si tienes una comunidad con la que te puedas poner a discutir, a contrastar tus opiniones, entonces tienes crecimiento y aprendizaje, que es el otro pilar. De igual forma, si se ponen a investigar a otros artículos sobre por qué somos felices, el estar constantemente aprendiendo enciende un montón de receptores de placer de nuestro cerebro. Aprender nos gusta mucho como humanos. Entonces, ya sea que decidas emprender una carrera universitaria o solo aprender una nueva receta, la aventura de estar aprendiendo nos gusta. Y cuando estamos aprendiendo en grupo, es aún mejor, ¿no? Y bueno, las personas que me han acompañado en Shojiki saben a qué me refiero, ¿no? Aprender de manera aislada es lindo, pero aprender cuando estás acompañado de alguien, aunque no tengas una relación directa, se convierte en algo mucho más placentero, ¿no? Entonces, segundo pilar es aprendizaje y crecimiento. Tercer pilar que nos marcan estos investigadores es la cercanía emocional y confianza. Necesitamos sentir que alguien nos escucha, necesitamos saber que somos importantes para alguien. Entonces, el hecho de tener un grupo y a un par de personas con quienes te puedas refugiar y te puedas ir por un café o mandar mensajes fuera de las actividades oficiales del grupo, también es importante porque te hace sentir parte de algo más grande y te ayuda mucho a manejar emociones, a sentirte querido, a sentirte justo en confianza, ¿no? El cuarto pilar dice que nos ayuda a afirmar nuestra identidad y a formar experiencias compartidas. No es lo mismo ir al cine tú solo y disfrutar tu película a ir en grupo y disfrutar el contacto con la gente, ¿no? Reírte de los mismos chistes o bailar la misma música en un concierto o en un bar, ¿no? La pasamos muy bien y practicar tu espiritualidad en grupo entonces empieza a formar recuerdos que te van a seguir por toda la vida. Y si son recuerdos lindos de gente valiosa en tu corazón, entonces quizá estás formando pues
aprendizaje, crecimiento, sabiduría que no te imaginabas que iba a llegar nunca. Asimismo, el saber que eres importante para alguien más, saber que tus conocimientos son de valor, que tu cultura, tu presencia, tu sentido del humor es apreciado por alguien más, pues nos ayuda a sentirnos firmes en nuestra personalidad. Y eso, por supuesto, te ayuda a tener mejor autoestima, ¿no? Si estás aislado y dices un chiste y te ríes tú al espejo, pues es bonito. Lo sé porque lo hago constantemente, pero es mejor cuando doy lo mejor de mí para que ustedes se la pasen bien, ¿no? Y pues se lleven una buena experiencia. Entonces, si cada uno de nosotros hace eso con su grupo cercano y por supuesto con la sangha, entonces la experiencia de pertenecer a algo, de formar estos hábitos colectivos y de asegurar tu propia personalidad, sabiendo que eres de valor para los demás, te ayuda mucho a tener una vida mucho más saludable y por supuesto tu práctica espiritual se vuelve más gozosa, ¿no? Hay un punto que no voy a discutir porque no es la intención de esta charla, pero también este estudio nos dice que otro pilar es tener intimidad romántica. Y esto, bueno, no es que intimidad romántica. Es decir, que tengas una pareja o que te sientas acompañado y amado por los demás, ¿no? Suceden las sangas, no estamos peleados con el romance, pero no vamos a hablar más de ello. Esto está en cada uno de nosotros y de nuestra experiencia. El otro pilar es ayuda mutua. Cuando tienes un conjunto de relaciones sociales sanas, es mucho más fácil sentirte en confianza para pedir ayuda. ¿Y cómo nos cuesta trabajo? ¿No? A veces no queremos presentarnos como tontos o como menos aptos, nos cuesta mucho trabajo pedir ayuda, pero cuando tienes un grupo de apoyo, un grupo de amigos o de familia que está ahí para ti, entonces pedir ayuda ya no cuesta trabajo y es mucho más fácil que salgas adelante. Te sientes otra vez protegido, te sientes ayudado, te sientes escuchado, en confianza, ¿no? Para poder salir adelante de una manera más, con más gracia que lo harías por tus propios medios. Es posible salir adelante como lobo solitario, pero te va a costar más trabajo, mucho más tiempo, más recursos y quizá se te puede ir la vida en tratar de solucionar algo que con tu grupo podrías atender en cuestión de semanas, ¿no? Si es algo un poco más grave. Y hay algo que muchas personas descartan, y más ahora en el mundo de la ultraproductividad y todos estos oradores de autoayuda y ejecutivos, descartan el valor del otro pilar, que es la diversión y la relajación. Necesitamos el descanso y necesitamos reírnos y necesitamos ser tontos para que los demás se rían con nosotros y en algún punto el papel va a cambiar porque la diversión es parte de nuestra identidad humana y el budismo, entre muchas otras cosas, es muy divertido. Y depende del maestro que sigas, hay maestros muy serios, y está bien, pero también hay maestros muy payasos, ¿no? Que hacen que el Dharma pueda llegar de mejor manera y lo puedas entender mejor. Si tus relaciones personales se basan en la risa, en el júbilo, en las bromas, en un marco de respeto, por supuesto, entonces tu práctica budista en general va a ser mucho más amable. Y si decides no pertenecer a una sangha, de todas maneras, estar en la escuela, estar en la oficina, o estar en un concierto donde no conoces a nadie, pero conectas a través del humor, de la diversión, tus relaciones entonces van a tener un aumento de nivel y van a funcionar de mejor manera. Entonces, estos 7 pilares, el Buda los reconoció de alguna manera. En el budismo no se llaman así, tienen nombres en sánscrito, pero más o menos son lo mismo. Y entonces, quiero poner en su atención el valor de la sangha. Necesitamos entender que Buda, Dharma, Sangha son una sola cosa y se llaman la triple gema porque no puedes solo estudiar al Buda.
o no puedes solo poner una imagen del Buda en tu escritorio y decir que eres budista. Eres, pues sí, quizá te gusta la imagen y está bonita para decorar, pero para practicar budismo también necesitas estudiar las enseñanzas, ponerlas en práctica en la vida cotidiana y también necesitas formar parte de una sangha, porque también dentro del paquete llamado sangha están los maestros y están los monjes que nos inspiran con su práctica y con su dedicación, ¿no? Y que casi siempre tienen una palabra de aliento o de sabiduría y que nos hacen reír o simplemente con su presencia nos dan tranquilidad, ¿no? Esto también es muy importante. Así que practicar en solitario es importante al principio, porque casi todos llegamos de esta manera al budismo, pero es siempre mucho mejor entender que la sangha es vital para nuestro crecimiento espiritual. Entonces, no hace falta ser monje para pertenecer a una sangha. Con que tengas la disposición y las ganas de entender este mensaje, vas a ir a formar parte de una sangha. Y repito, no necesitas ser como la flor más bella del ejido, dicen en México, no necesitas ser así como el que más brille en la sangha, aunque seas una persona reservada, tímida o alguien muy callado, pero sabes que estás en este grupo y sabes que cuentas con ellos y saben ellos que cuentan contigo, entonces la práctica se vuelve todavía mejor, ¿no? Mucho más profunda, más dedicada. Entonces, la sangha nos ayuda a que juntos exploremos nuestra espiritualidad, desarrollamos hábitos de grupo que son importantes para también asegurar nuestra identidad y nos apoyamos para crecer en el Dharma. Y finalmente, con lo que empecé esta charla, hay un punto en tu práctica budista donde el intelecto y la soledad no te van a permitir pasar más allá de los libros de introducción. Hay un momento en donde necesitas confiar por completo en Buda, Dharma, Sangha, y vas a poder entender que Buda no solo es el Buda histórico, Buda es cada aspecto de tu vida. Es cada lágrima que has derramado, es cada reto, es cada enfermedad, ¿no? Así como es cada puesta de sol, cada canción linda, cada abrazo de alguien que amas, ¿no? Eso es Buda. Vas a poder entender que Dharma no solo son los conocimientos de Shakyamuni, sino que son las enseñanzas de otros patriarcas, de otros maestros budistas, pero también es la sabiduría que está en el florecimiento de los cerezos. Es la sabiduría que está en el viento, es la sabiduría que está en los episodios más amargos de tu vida, ¿no? Esto es Dharma también. Y Sangha es entenderte como parte de este colectivo al que perteneces, que no solo se limita a un lugar físico, sino que al menos en esta Sangha trascendemos las fronteras y el tiempo y estamos conectados, pues gracias a la tecnología, casi de tiempo completo, ¿no? Entonces, en ningún momento estás solo en tu práctica. En todo momento puedes contactar con alguien. Si te asalta una duda a las 3 a.m. y escribes, alguien en España puede leer ese mensaje y puede ayudarte, ¿no? Si hay mucha tristeza al amanecer de Venezuela y mandas un mensaje, quizá alguien en Europa pueda igual entenderlo y viceversa, ¿no? Tenemos esta base tecnológica que nos ayuda a conectar, esta base humana que nos hace entendernos. Y por supuesto la triple gema, que es el pilar de esta y de todas las sanghas. Si esto lo podemos ver y nos empezamos a esforzar por sentirnos parte de la sangha, tu espiritualidad va a subir de nivel, ¿no? Decimos en los videojuegos, va a haber un level up. Vas a subir varios niveles en el RPG que es la vida. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, amigos. ¿Comentarios, por favor? ¿Dudas? Sí, por favor. Dame un segundo. Déjame encender el micrófono detrás. Bueno, yo solo quiero agregar que a lo que comenta, que realmente, o sea, yo lo experimenté,
cuando estaba en el curso, soy en hábitos, me sentía que quería conectar con las personas que estaban ahí también en el curso y ver cómo reciban sus hábitos y así. Yo soy más de hablar que de escribir. Y yo le preguntaba, yo quiero platicar con ellos, me encanta que estén aquí también y tengan un pensamiento de lo que quieren, o sea, conectarme con ellos. Y sí lo hice, y me comuniqué, por ejemplo, busqué a Miriam, lo busqué, lo contacté, le mandé mensaje porque veo que también lo está en español con nosotros, está en el curso 1, entonces yo dije, qué padre, digo, quiero hablarle porque está en los mismos lugares donde estoy, o sea, está en la mañana, está en el curso, está en el otro día. Y dije, estaría padre platicar con él, cómo llegó, qué piensa, todo eso. Entonces, si le decía, pues me llama la atención y aparte podemos apoyarnos entre nosotros así. Entonces, le mandé un mensaje, platicamos, hablamos por WhatsApp, y ¿cómo vas? No, pues yo, ¿cómo vas este día? ¿Qué te pasó? ¿Cómo te fue? Bla, bla. Y si pudiste cumplir tu reto el día de hoy. O sea, y se siente padre. Y es cierto, y se siente muy bien uno como acompañado con alguien que tenga la misma similitud o algunos pensamientos que uno. Y también luego también contacté a Carlos, también le mandé mensaje porque es colombiano y pues coincidimos muchísimo en muchas cosas, entonces le mandé mensaje y también me preguntó, oye, cuando vengas acá a Colombia, pues hay que tomar un café y así. Y de hecho le decía a mi hermano, ay, me da ganas también mandar mensajes, pero pasa por allá, que me da pena el horario. Por el horario, digo, me da pena platicar, pero sí veo que se siente muy bien. Siente muy bien que conectes con las personas que tú estás empezando a descubrir este mundo y todo esto y compartes con ellos. Entonces siento que sí. O sea, y lo que hago diario también, por ejemplo, compartir a mi hermano o a mi esposo y creo que pues los dos así digo, oye, ¿cómo te levantaste? No, me quedé dormido, no sé qué, cualquier cosa. Entonces sí siento, o sea, más que comprar que sí funciona, sí es verdad, motiva y se siente uno mejor que lo escuche y conectar con nosotros. Gracias. Sí. También depende la personalidad de cada uno de nosotros, ¿no? Si eres una persona reservada, siempre te va a costar un poco más de trabajo, pero pues lo que quiero poner en su atención justo es que no debemos descartar que siempre estamos, ¿no? Quizá tenemos a alguien en España, pero si puedes conectar a través de la tecnología, pues, y hablar de algún tema del Dharma o tan solo de la vida cotidiana, pues la experiencia se va volviendo mucho más agradable y que solo ser un lobo solitario. Me llama la atención, sí tenemos tiempo. Hace algún tiempo una persona vino con un comentario que es recurrente para mí, de personas que se acercan, y me decía de que le era muy difícil estar conectado por Zoom o compartir cosas en el foro, porque esta persona prefiere estar en una sangha donde se junten, ¿no? En un templo o en un sendo. Y me llama la atención porque muchos de estos grupos, si ustedes han experimentado otras sanghas, en muchos de estos grupos a veces están más alejados entre ellos que nosotros aquí en Grupo Zen Ryokan. Porque la gente llega a estas sanghas, se sienta, levanta el teléfono, se aíslan por completo, empieza la charla, bajan el teléfono, meditan tantito, hay pausa, levantan el teléfono, o no se hablan entre ellos. Hay quien lleva su libro, entonces saca el libro, no se hablan entre ellos, termina la ceremonia o la clase y se van. Y fuera de haber estado juntos en algunos metros cuadrados, no comparten entre ellos. Se han dado cuenta, y esto no solo pasa en grupos budistas, pasa también en cursos, ¿no? O en diplomados. La gente no está tan acostumbrada a compartir entre ellos. Entonces, creo que depende mucho de cómo invitemos a la gente a participar y de las herramientas que demos, ¿no? Entonces, saber que estamos conectados, saber que hay alguien más del otro lado, y por supuesto, si estamos en la misma ciudad, pues claro que vale mucho la pena reunirnos, pero a veces las distancias son grandes o los tiempos son distintos, pero si tenemos las herramientas adecuadas y las usamos, pues nunca nos vamos a sentir aislados, ¿no? Y vamos a poder crecer. Mari dice,
Para mí la sangha ha sido un gran regalo. Gracias, Mari. Ver cómo nos impulsamos y nos ayudamos es un refugio. En algunas tradiciones occidentales hablamos de frater et soror. El silencio es más apreciado cuando descubres que el ruido nos recuerda lo humanos que somos. Gracias por mantener la sangha y por hacernos aprender. Gracias, Mari. Ramón dice, anteriormente sentía que estaba solo cuando tenía la idea de ser gnóstico, pero ahora que sé que no estoy solo, con la sangha y las clases de los sábados me ayudan mucho a aclarar tantas dudas. Gracias, Ramón. Sí, bueno, parte de la propuesta de esta comunidad es justo llevar el Dharma para personas muy ocupadas o para quienes no tienen un templo budista cerca, ¿no? O también, claro, para personas con problemas de movilidad. Hay quien está en cama y no se puede mover, entonces lo que queremos es llevar la sabiduría del Buda para estas personas también. Y bueno, hablando solo de ti, Ramón, yo sé que estás muy ocupado, tu trabajo es estar por la ciudad ayudándonos a todos. Gracias por tu esfuerzo. Y entonces se vuelve difícil que tengas el tiempo, ¿no? Entonces, pues justo el saber que estamos conectados y que hay una plataforma que nos ayuda o que puedas ver los videos y te estén sirviendo, pues oye, me dices que vamos por buen camino. Gracias. Luis dice, creo entender que nos trató de decir que tendríamos que interactuar más en la sangha dentro del foro. Sí, por favor, para eso está. Me encantaría que habláramos un poquito más en el foro. Ok, entro en modo de mamá manipuladora, pero hay semanas en donde solo soy yo el que pone cosas en el foro, ¿no? No está mal, es mi trabajo y lo hago con mucho amor, pero pues un saludito de vez en cuando no se le niega nada, ¿no? Ya, apago modo de mamá manipuladora. Dice Deva, en mi caso siento bonito entrar con ustedes de la forma que ya sea. Ya saben que tienen una amiga en Bolivia. Gracias. Gracias, Deva. Muy bien. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿No? ¿Estamos bien? También de una forma te sientes seguro y protegido cuando llegas a una sangha. Porque se me pasó a mí, de que no había escuchado, había meditado y todo eso, pero no había venido una sangha. Y a la hora de meditar sentía así como una carga pesada, como muy fastidiado. Y cuando vine por aquí por primera vez, nunca me volvió a pasar eso, ¿sabes? Y como que muy seguro y protegido. Es como también que pasa. Es buen punto. Hay algo que los estudiosos le llaman presión positiva de grupo. Y a todos nos estresa mucho la presión de grupo, ¿no? Y hacemos locuras cuando estamos presionados, por ejemplo, cuando estamos en la escuela y molestamos a alguien, pero hay algo que se llama presión de grupo positiva, en donde tú sientes que estás en un grupo adecuado y ese estrés de estar tú solo se empieza a quitar porque estás con personas que practican y que sienten lo mismo sobre el Dharma, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, la práctica de sasen se vuelve mucho más fácil cuando estás con el grupo. Dame un segundo, voy a prender el micrófono. Toda la vida, o sea, he pensado yo, y lo he visto en varios comentarios, ¿no? Conversando con personas que más o menos oscilan nuestra edad, en el que el ser humano simplemente, a raíz de que comienza a darse cuenta que existe una sociedad, es decir, en la niñez incluso, quiere encontrar un sentido de pertenencia. Sabe que la raíz es su hogar, su papá, su mamá, y allí dice, aquí, pero entonces comienza a tener esa convivencia y quiere tener también un sentido de pertenencia a cierto grupo, a cierto encajar incluso, a medida de que vayan agarrando sus costumbres, su cultura, todo esto, ¿no? Y entonces, bueno, es un libre albedrío, ¿no? Que de por sí nosotros tenemos como seres humanos. Pero, como tú lo mencionaste hace un momento, tratamos de imitar
pero para poder alcanzar un estatus, alcanzar una saciedad, por decirlo así, a querer lo que el otro quiere porque me doy cuenta que se ve chido, entre comillas, ¿sí? Y entonces nos dejamos llevar por esta corriente y llega un momento en que ya empiezan los sentimientos contrarios, ahí viene lo del ego, todo eso y que va en contra de lo que justamente aprendemos aquí, ¿no? Entonces es bonito encontrarse ahora, después de haber caminado un tramo, ¿verdad? Un corto tramo en nuestra vida, encontrarse con una comunidad en la que no deseas ni el mal para tu compañero, tampoco la envidia, pero que te carcome, que te hace todo esto, ¿verdad? O de que él es más, él es menos, él es esto. No, o sea, encuentro yo realmente en esta comunidad un equilibrio y a la misma vez, no sé cómo llamarlo la palabra, pero una segregación mental de todo lo que de alguna forma vivimos en la sociedad que vivimos aquí, hablando por ejemplo nosotros en el occidente, ¿verdad? Entonces, no sé, es bonito, sí, un sentido de pertenencia, una comunidad, quizás una pareja en la que tengas esa estabilidad también, ¿verdad? Y quieres o no, yo por ejemplo esta semana pensé mucho en buscamos nuestra economía, sí, buscamos la estabilidad económica, ¿ok? Pero hay ocasiones que es hasta en la búsqueda de esa estabilidad económica nos resta muchas otras cosas, no sé, es mi punto de vista. Entonces digo, a veces puedo tener y tengo mi mano llena, pero me olvido de lo que está a mi alrededor, me olvido, o a veces digo, no, por tener mi mano llena, descuidé X, Y, Z, en este caso puede ser incluso familia, puede ser mí misma, y entre otras cosas, ¿no? Entonces, o sea, el encontrar el equilibrio de todo esto, simplemente es encontrarse en una búsqueda interminable. Sí. Gracias. Sí, justo la práctica budista en general, cualquier rama del budismo te va a ayudar a encontrar el equilibrio entre todas las cosas que es tu vida, ¿no? Economía, ser parte de una familia, estudiante y todo lo que eres. Encontrar el equilibrio a veces es difícil, pero no es imposible y justo por eso entrenamos, ¿no? Así que qué bueno que te sientes a gusto. Muchas gracias. A ver, cuenta, Alfonso. Bueno, pues tenía dos, tres preguntas ahí, pero una es el hecho de, bueno, estamos en la sangre, pedir ayuda o en otras circunstancias. Pedir ayuda, a veces no pide una ayuda por ego o porque a uno le cuesta trabajo, bueno, como a mí mucho, le cuesta mucho trabajo, pero no sé si es por ego, digo que es ego o porque el introvertido o dónde está ahí dónde es el ego y dónde es el que cuesta trabajo, pues, pedir la ayuda. Ok, ya casi no tenemos tiempo, pero te voy a responder un poco rápido. ¿Okay? Esto que mencionas entra en un concepto que se llama las paramitas. Y las paramitas son las 6 sabidurías que practicamos en el budismo. Estas paramitas nos ayudan a tener una práctica más estructurada y una de ellas se llama dana, dana paramita, y significa generosidad, mal traducido. ¿Y por qué mal traducido? Porque es mucho más grande. Dana paramita es la práctica sagrada para nosotros de dar. Entonces, cada vez que tú eres generoso con alguien, estás practicando dana paramita, que es un aspecto muy profundo y espiritual para el budismo. Nos basamos mucho en dar a los demás. Damos tiempo, damos trabajo, damos esfuerzo, damos silencio, damos respeto. Ya en un nivel un poco más profundo, dana paramita tiene 3 aspectos. El que dona, el objeto que estás donando, puede ser tiempo, dinero o comida, y el que recibe. Entonces es objeto,
perdón, el que dona, objeto, y el que recibe. Estos tres son una sola cosa que se llama dana. Para poder tú ser generoso con los demás, necesitas humildad para reconocer que tienes los recursos para poder ayudar. Tiempo, dinero, silencio, comida, trabajo. Puedes donar un montón de cosas. Entonces, hay un ejercicio de humildad cuando practicas Dana Paramita. Te asumes como una persona suficientemente, como una persona suficiente como para darle algo al universo. Esa es una parte. Pero Dana Paramita también implica ser humilde para poder recibir. ¿Ves? Que es lo que mencionabas. Es el ego lo que evita que pidamos ayuda porque no nos gusta sentirnos incapaces y demostrar que somos tontos o que no somos suficientes hacia los demás. Es algo doloroso, literal, doloroso para el cerebro humano y por eso evitamos estos sentimientos y por eso nos cuesta tanto pedir ayuda y queremos salir solos por nuestros propios medios. De cierta forma está bien que te demuestres a ti mismo que puedes, pero hay ocasiones en que de verdad necesitas ayuda. Así que nos cuesta trabajo por un montón de razones, pero principalmente es por ego, pero justo para eso practicamos, para que el ego se vaya haciendo cada vez más pequeño y estés en condiciones de practicar humildad como parte de tu espiritualidad para saber cuándo es el momento adecuado de pedir ayuda. ¿Ves? Y en mi experiencia y en la experiencia compartida con muchas otras personas de la Sangha, a veces cuando admites esta humildad, ni siquiera tienes que pedir ayuda cuando las cosas empiezan a llegar. Es como mágico. Una vez que rompes esta barrera de ego, como que la gente conecta con eso, te siente como una persona más humilde y detectan que requieres ayuda y las cosas empiezan a llegar. Es muy curioso. Pero parte de nuestro trabajo de Dana Paramita, de aprender a dar, también es al mismo tiempo aprender la humildad para saber recibir, para saber pedir ayuda. ¿Ves? Entonces, pues es parte de nuestros esfuerzos aquí en esta Sangha y en todas, ¿no? En todas practicamos las paramitas. Pero saber que existe te ayuda mucho porque la próxima vez que empieces a sentirte como que soy Superman y puedo contra todos, pero realmente te está doliendo y no puedes, solo admitir que necesitas ayuda y acercarte con alguien cambia y te sientes conectado, ¿no? Dame un segundo. Sí. Con respecto a lo que está mencionando él y el tema de la Sangha, yo siento que es como cuando, bueno, yo me relaciono mucho en grupos de juego y todo, me gusta mucho jugar. Siento que la Sangha viene siendo eso, como que te sientes a gusto compartir con personas que gustan de lo mismo que tú estás haciendo. Y en la parte, por ejemplo, de a veces que es muy difícil pasar un nivel o hacer algo en cierta parte, llegar al punto de uno mismo entender que el hecho de preguntarle a alguien no es uno ser menos, sino también darle la oportunidad a las demás personas que están en la misma comunidad de aprender. Entonces, no solamente estoy recibiendo, sino que también estoy dando, simplemente por preguntar. Entonces es también como que no llenarse con el ego de, ay, no, es que yo no puedo y yo quiero ser autosuficiente, sino esto que yo tengo puede ayudar a otras personas, entonces me pregunto. Y más en la Sangha, en la confianza que se crea con las personas que estamos tocando. Muchas gracias. Acabas de describir mi experiencia en World of Warcraft. Que igual puede ser un lobo solitario, pero en el momento en el que perteneces a un gremio, como que el juego completo se abre, ¿no? Y la vida no es diferente. Cuando perteneces a una sangha, muchos aspectos de la espiritualidad también se abren. Muy bien, amigos, vamos a terminar. Muchísimas gracias. Ya no tenemos más tiempo de Sasen, así que se los dejo de tarea. Así que, por favor, cerramos con verso de la enmienda. Todos los daños causados por mis actos, palabras y pensamientos
a lo largo de mi vida, provenientes de mi infinita avaricia, ira e ignorancia, los enmiendo aquí y ahora. 4 promesas. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a esta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a esta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a esta nunca llegue. Y si ponen atención, el verso de gratitud justo lo escribí para reconocer el servicio y el papel de pues nuestros grupos sociales, ¿no? Entonces, con gratitud. Agradezco con todo mi ser a los millones de vidas, seres y esfuerzos en todos los tiempos que resultaron en mi existencia. Agradezco con todo mi ser la oportunidad de vivir un día más para servir a todos los seres vivos y liberarlos del sufrimiento. Agradezco con todo mi ser todo lo que soy, todo lo que tengo aquí y ahora en este momento. Namo Amitufu. Muchísimas gracias. Espero hayan aprendido un poquito igual que yo. Y nos veremos por aquí la próxima semana. Si quieren hacer Sasen con nosotros en el grupo de la mañana, es a las 6:10 AM por Zoom. Y pues estamos en el foro cuando quieran participar, por favor. Muchísimas gracias. Disfruten su día. Nos vemos pronto. Gracias, amigos de Zoom. Hasta luego.